Bueno, primero te doy una pista, porque con respecto a este punto tenemos que entender que con los ingleses no todo fue la mano de Dios, con el gol maradoniano. Acá nos vinimos a defender, sí, por eso la calle Defensa, por eso se llama así, pero también nace un mito que es el del aceite hirviendo. ¿Qué sucedía en ese entonces? Por favor, contame, ¿qué pasaba también ahí en esa torre que vemos a nuestras espaldas? Bueno, otro de los antecedentes de la revolución entonces sería la segunda invasión inglesa y como decís vos, aquí ocurrió la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Sobre los ingleses armaron 12 columnas, empezaron a avanzar sobre la ciudad y el pueblo de Buenos Aires se defendió. Muy bien dijiste con el mito del aceite hirviendo, pero en realidad teníamos el río muy cerquita, a unos 200 metros, y la gente arrojaba agua hirviendo, ¿no? Aceite hirviendo era bastante caro en aquella época. Una de las últimas columnas inglesas que quedaban acá en la ciudad, que todavía no se habían rendido, se refugiaron en lo que es la torre del lado izquierdo de esta iglesia. Por eso podemos observar esas pequeñas balas redonditas que en realidad hoy son conmemorativas en madera, porque ahí estaban atrincherados. Y del lado de enfrente, sobre la Casa de la Defensa, como se la conoce, estaban los patriotas arrojando los cañonazos sobre la torre para tratar de bajarlos y que se rindan de una vez. Por eso acá estamos sobre la calle Defensa, porque este hito de la segunda revolución, de la segunda invasión, se la conoce como la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Adri, Sebastián te está escuchando atentamente. Bueno, Sebastián, muy buena introducción porque esto nos pone en contexto de la importancia que tiene esta iglesia de Santo Domingo. ¿La estructura de la iglesia nació tal cual la conocemos ahora, Sebastián? Sí, en realidad la iglesia desde mediados de los años 1700, a lo largo de los años ha sufrido varias modificaciones. A principios de 1900 fue una de las más importantes, que se modifica todo lo que es el exterior y el interior, que se le coloca mármol. Pero sí, más o menos nace con esta estructura y hay una curiosidad con respecto a la iglesia. Nosotros vemos solamente balas del lado izquierdo y sobre la torre del lado derecho no vemos ninguna. Y eso obedece porque la torre del lado derecho fue construida a mediados de los años 1800. Y otra de las cosas interesantes que tiene este templo para poder visitar es que en el camarín de la Virgen encontramos 4 banderas tomadas a los ingleses en estas invasiones inglesas, y también va a haber 2 estandartes españoles que fueron tomados por el general Belgrano, que descansa también en el atrio de la iglesia en el año 1812 y donada a la Virgen. El Belgrano, y además parte de su familia también puede ser que haya estado allí, Sebastián. Exactamente, los padres de Belgrano también se encontraban dentro del templo, pero Belgrano pidió expresamente siempre en el testamento estar en lo que era la puerta de la iglesia para que todo el mundo lo recuerde. Y cuando se construye el mausoleo a principios de los años 1900, se retiran los restos de Belgrano que estaban antes del ingreso de la iglesia y se lo colocan en el mausoleo. Sebastián, claro está que hoy entre la iglesia de Santo Domingo y el Río de la Plata hay de todo. Uno circula, va caminando sí. y es difícil la unión. Pero en aquella época me imagino que desde el convento se vería claramente el desembarco de los ingleses y tenía una perspectiva muy diferente, ¿no? Sí, en realidad los ingleses desembarcaron un poquitito más lejos, en lo que es la ensenada de Barragán, pero desde el Río de la Plata en realidad se podían observar justamente los diferentes templos de la ciudad de Buenos Aires, eran las estructuras más altas que había acá en la ciudad. Y bueno, obviamente tenía una buena visibilidad, pero acá en esta zona del Río de la Plata había muchos bancos de arena, por eso tenían que desembarcar un poco más hacia el lado de la zona sur. La primera fue en Quilmes, la segunda un poquitito más lejos, y desde ahí vinieron avanzando hacia la ciudad de Buenos Aires. Sebastián, en un ratito te comprometemos para nuestro destino final del recorrido patrio, que se va acercando a la Plaza de Mayo. Ya saben hacia qué dirección vamos, porque es tal vez el lugar más simbólico de la revolución. Así que en un ratito estamos de nuevo. Sebastián, muchas gracias. No, gracias a ustedes.